Buenos días, soy Enrique Toledo y a nombre de la Cámara Peruana del Libro les damos la más cordial bienvenida a la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar la presentación del poemario Todo significa sed, que estará a cargo de Alejandra Mitrani, José Carlos Irigoyen y Violeta Barrientos. Adelante, Paloma, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Gracias por venir a todos. Esto es una alegría ver aquí rostros conocidos, familiares y amigos de Lucía y también lectores, ¿no? Aquellos que no tuvimos la alegría de conocer a Lucía, pero aquí estamos. Mi nombre es Paloma Reaño, estoy aquí a nombre de la editorial Peso Pluma, la casa editorial independiente a cargo de la publicación. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Me encanta el fondo de música criolla también. Bueno, estamos aquí para la publicación oficial de este poemario, ¿no? Este es un momento que en un escenario ideal nos hubiera gustado que sucediese 20 años atrás o incluso antes, ¿no? Cuando Lucía vivía y escribía y se dedicaba a ello. En ese sentido, esta presentación es una suerte de saldo de cuentas, ¿no? Mientras a la vez es la inauguración de un rescate editorial que estamos muy contentos de iniciar, de llevar a cabo, ¿no? Y la publicación de este poemario que ella dejó ya listo para revisar por su editor, que en ese entonces era Tulio Mora y al día de hoy pues somos nosotros, se quedó trunco, ¿no? Por muchas circunstancias de la vida y algunas cuestiones contextuales también que ya tendremos tiempo de elaborar quizá más en detalle. Quiero presentar a esta mesa que nos acompaña hoy. De lujo está Violeta Barrientos, poeta y estudiosa además de la literatura escrita por mujeres. Está José Carlos Irigoyen, es escritor también y crítico literario y fue una pieza clave de este rescate editorial que presenciamos hoy, porque él entrevistó a Alejandra hace ya varios años, activando otra vez esa pregunta, esa investigación desde el campo literario sobre qué pasó con Lucía Ocampo y dónde está su obra, ¿no? Y Alejandra Mitrani, que es artista e hija de Lucía. Y bueno, quiero abrir esta mesa mostrándoles una pieza que desde Peso Pluma nos pareció muy acertado hacer también, porque este rescate editorial, aquí tenemos un libro, pero nos parecía fundamental también presentar no solamente un libro o los sucesivos escritos de Lucía, sino también a la autora, ¿no? Hacer una suerte de justicia con esa figura que se quedó un poco por debajo del radar, a pesar de que perteneció a los círculos literarios, al movimiento Hora Cero, en su facción huanca. Y entonces diseñamos, con la ayuda de Daniel Farfán, que es un artista peruano también, un book trailer, que es un video introductorio para que conozcan a Lucía, a la autora Lucía. Y parte de lo que van a ver ahora son algunos textos y fragmentos de sus diarios y de una novela inconclusa que es un trabajo en el que estoy ahora, ¿no? Y es lo que esperamos poder mostrarles en próximos años. Pues nada, vamos a ver el book trailer, por favor. Hola, aquí estoy, viva, porque la vida me ama, supongo. Porque después de todo, amo la vida. Debo decirlo mejor, aquí estoy sobria. En 3 días hará 1 año sin alcohol. Echo de menos todos los días. No es verdad. He malgastado mi tiempo con drogas y alcohol. ¿Lo malgasté realmente? Lo único que no gané fue dinero. Ahora tengo que ganar dinero y qué más para ser amada. ¿Qué diablos necesito? ¿Fama? ¿Gloria? ¿Honor en mi país? En este país pobre, ignorante, sucio, perezoso, agresivo y machista. Mi libro está madurando lentamente, convirtiéndose en sí mismo. A veces me hace llorar en mi interior.
Mientras escribo, me revierto a mi otro yo, el yo que se ama a sí mismo, el que descubrió mis otros 9 yos. Yo, la escritora, la madre, la antropóloga, la amante, la alcohólica, la reina de todo y absolutamente de todos. La quiero más, la puta, la bruja. Es que me siento feliz escribiendo y me gustaría poder contarte todo sobre mi vida aquí. Imposible. Bueno, y con esa pequeña semblanza de Lucía abrimos la mesa de conversación y le cedo la palabra a Alejandra para que quizá nos cuente un poco el recorrido, ¿no?, de esta obra y de estos cuadernos y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Con esto? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar contándoles que a Lucía yo la conocí muy poco. Yo tuve una familia con mi papá y mi mamá, que fue la que me crió, que desgraciadamente no ha podido estar aquí. Entonces solo puedo hablar de esos primeros meses del 2001 en el que comenzamos a reconocernos con Lucía. Yo la iba a visitar los domingos, almorzábamos, hacíamos alguna manualidad juntas, como este libro que es en el que ella finalmente escribe sus poemas. Hicimos las tapas, lo encuadernamos y ella luego lo utilizó para escribir este libro que ustedes ahora van a poder leer. Mientras pasábamos juntas estas tardes, ella me contaba todos los buenos hábitos que había tratado de tener para poder escribir, ¿no? Se levantaba muy temprano, hacía yoga y le dedicaba muchas horas de su semana a escribir. Por eso es que solamente nos veíamos los domingos, ¿no? Estaba muy contenta de poder hablar sobre la lucha contra su alcoholismo, todas las ganas que tenía de salir adelante y sin embargo todo el autosabotaje, ¿no? Me contó que ella tenía un amigo, un poeta reconocido, que también era de Huancayo y que le había dicho que podía revisar su material si es que ella quería, ¿no? Y ella estaba feliz con esa posibilidad. Pero luego de entregarlos, viene esta muerte abrupta que nos deja a todos desconcertados. 10 años después, yo contacto a Tulio Mora, que es este poeta conocido de Lucía. Al comienzo fue bien difícil porque él había asumido que ella se los había dado y entonces para él ese material era suyo. Entonces, como yo me había demorado tanto en contactarlo y en pedírselos, me dio la condición de que solo me los iba a entregar si es que yo le sacaba una fotocopia y le devolvía a él los originales, y además que me contó que algunos miembros de la familia de Lucía, que como eran de Huancayo y él también era de Huancayo, habían estado en contacto, habían podido leer algunas piezas de estas que eran este libro de poemas, un diario y una novela inconclusa. Le habían pedido a Tulio que por favor nada de esto saliera a la luz, no querían que nada de esto se publicara, ¿no? Entonces, bueno, yo era igual aún una niña, me sorprendió un montón, pero le dije, ok, dámelos, le saco una copia y te entrego los originales. Pero finalmente nunca llegamos a reunirnos con Tulio y él decidió entregarme los originales. Y así que yo les di una leída muy rápida sin entender mucho qué era lo que estaba leyendo, porque esto de acá es solo el comienzo, ¿no? Tenemos aún mucho más material. Entonces yo, sin saber muy bien qué hacer, los guardé durante muchos años. Tuvo que pasar mucho tiempo en el que yo me sentí segura emocionalmente como para buscar ayuda, digamos, de gente que sabía más del tema. Y así es que llego a Peso Pluma, más exactamente a Paloma, que ella sí supo exactamente qué es lo que teníamos que hacer con este material. Con ella hablamos de la importancia que era reivindicar a Lucía, ¿no? Una mujer que era provinciana, alcohólica, poeta, entonces que era muy importante comenzar a publicar su obra, no solo por ella, sino por todas las mujeres en esas mismas condiciones, ¿no? Postulamos a los incentivos económicos del Ministerio de Cultura, ganamos
y comenzamos nos metimos en este proyecto que la verdad que ha sido muy emocionante, muy bonito. Yo estoy sorprendida y emocionada con la delicadeza y el amor que todo el equipo de Peso Pluma le ha metido a este proyecto. Han hecho con un presupuesto que no era mucho, una maravilla. Yo estoy segura que Lucía, igual que yo, estaría con el pecho hinchado de orgullo sentada aquí. Y muchas gracias al equipo por eso y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Violeta, ¿quieres continuar? Sí. Muy bien, Violeta, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me siento muy emocionada, tratándose de una mujer y tratándose también de una mujer huancaína, ¿no? Y me parece que ahora que estamos hablando de rescates, ¿cuánto necesita rescatar nuestra historia de la literatura para poder hacer que las piezas del rompecabezas aparezcan, ¿no? Porque hasta ahora quizás nos estamos contando una historia que no es la real todavía y tendríamos que poner más empeño que solamente en tener hallazgos arqueológicos donde encontramos oro, ¿no? Acá estamos encontrando seres humanos, escritos, discursos, ideas, sentimientos. Y ahora todo esto nos viene en este cuaderno es poco lo que hemos podido recuperar de Lucía Ocampo, gracias, bueno, a la labor de la familia, de los amigos, de quienes han buscado, de José Carlos Irigoyen, de Peso Pluma, que nos la han traído de nuevo, ¿no? Quiero saludar en este acto a Alejandra, su hija, y a Carolina, su hermana. Carolina Ocampo es una vieja compañera también de oficio, quizás más conocida que su hermana Lucía, ¿no? De la que todavía no teníamos mucha noticia. En el pequeño video que hemos visto, la propia Lucía dice en su diario, ¿no? ¿Qué necesito para ser amada, ¿no? Ganar dinero, tener reconocimiento, fama, gloria. Quizás por esas pistas llegamos un poco a este ensayo de Verlaine escrito hacia 1884, titulado Los poetas malditos, donde él quería referirse a aquellos poetas que justamente en esta sociedad de fines del siglo XIX, la sociedad parisina, donde se desenvolvía, digamos, una acelerada industrialización, comercialización, cambiaba el aspecto de la ciudad, habían personas que no entraban, ¿no?, en ese sistema económico de la ganancia, ¿no?, que no podían ser personas exitosas. La poesía, pues, es una antimercancía. Y entonces este grupo de bohemios, de poetas, llevaba adelante una actitud de rechazo hacia las normas establecidas y quería presentar un arte más bien provocador, a contracorriente, ¿no? Por otro lado, saliendo, digamos, de este posicionamiento rebelde, hay otro tipo de rebeldía que observamos en la literatura a partir del siglo XX, que es el de las vanguardias, ¿no? Estas agrupaciones, quizás, porque son más agrupaciones y siempre lo colectivo a veces tiene, digamos, es un soporte para quienes escribimos, somos poetas, porque nos da, digamos, esta solidaridad, como Vallejo lo decía en su poema Masa, ¿no? No nos deja morir, ¿no? El cadáver no sigue muriendo, sino que puede resurgir y con una voz colectiva y masiva. Y bueno, una de estas vanguardias fue Hora Cero, ¿no? Quizás la última vanguardia del siglo XX, que despierta en los años 70, en el contexto también, porque es importante no desgajar lo que se hace culturalmente o artísticamente del contexto político y social, en un contexto de los años 70, de un Estado interventor que también se preocupa en ese momento de poner fin a una época oligárquica, ¿no?, que hasta ese momento monopolizaba tanto el aparato económico del país como también todo lo cultural y artístico. Y así surgen entonces nuevas voces provincianas, un lenguaje que nos trae el personaje popular y el lenguaje de la calle, cosa que antes no había aparecido, porque vivíamos mucho a costa del producto importado, todavía de la herencia hispánica, si no era la europea, inglesa o francesa, etcétera, ¿no? Le damos un valor a lo nacional.
Y es en este grupo, Hora Cero, en este contexto nacional que irrumpe Lucía, ¿no? Quería presentar también doble aspecto de ella, ¿no? Por un lado su obra ensayística y por otro lado su obra poética. Ya que tenemos tan pocos datos de ella, me tomé el trabajo de leer el ensayo con el que ella, siendo antropóloga, había ganado el premio de Desco en 1991, ¿no? Es un ensayo en el que se refiere, se llama El mundo de la tristeza, un mundo de tristeza, y se refiere a los estereotipos que hay sobre la mujer, ¿no? En ese sentido, a través del ensayo, Lucía se nos presenta como una persona muy lúcida en cuanto a análisis crítico social. El problema es que cuando tenemos a personas muy lúcidas en la crítica social y están solas, también son profundamente sensibles, ¿no?, a esta realidad, y uno termina subsumiéndolo, ¿no? Entonces, en este ensayo, Lucía menciona una serie de cuestiones. Es consciente de las limitaciones de su género, habla, por ejemplo, de Huancayo. Huancayo es central para ella porque incluso el seudónimo que ella emplea para presentarse en el concurso es Huanca, ¿no? Reniega también en otro momento de aquellas mujeres que no quieren reconocer que hablan quechua, ¿no? Desde ahí ya estamos posicionándonos, no, digamos, ante una poeta de buhardilla, que se deprime a solas, sino de una persona preocupada por su entorno. Huancayo también es una presencia en este libro que van a leer, en uno de los poemas, es el lugar mejor descrito por ella, y a la vez también detecto que es el lugar, el entorno también hostil hacia ella, ¿no? Un entorno que no la acoge fácilmente. Y dice, por ejemplo, en su ensayo, ¿no?, las huancaínas están ávidas de hablar, les gusta, lo necesitan, hablan más que los hombres y aún más entre ellas que con ellas, como si cada género tuviera su propio idioma y fuera difícil entenderse. ¿Qué hacen después de ser maltratadas por un hombre, por su marido, padre, conviviente? Después de una buena pateadura, de escenas violentas, infidelidades descubiertas, enfermedades propias, acontecimientos felices o desdichados. ¿Qué hacen las mujeres? Hablan, hablan, hablan. Con la amiga, la madre, la hija y por último, hablan solas. La palabra es una de las pocas y más efectivas armas con que cuentan las mujeres. Es su instrumento defensivo. También se refiere al sufrimiento masculino, no solamente pone el peso, digamos, en una suerte de victimización, que a veces se pone muy insistente en estos tiempos, ¿no? Dice, las mujeres sufren a causa de los hombres, pero los hombres también. Hay un malestar en la pareja. Entre hombres y mujeres reproducen el patriarcado sin darse cuenta. ¿Cómo desmontar el sistema? Y luego hace una crítica también hacia las mujeres, ¿no? Y dice, la cosa es casarse como sea y con quien sea, porque están realmente desesperadas. Se han preparado en una carrera generalmente corta o varios oficios menores y no encuentran trabajo. No desean seguir siendo mantenidas por sus padres o familiares. Quieren cambiar de vida y temen quedarse solteronas. Entonces, al diablo la sinceridad en los sentimientos y las relaciones y a buscar esposo. Eso es algo que ella detesta. Prefiere, digamos, quedarse sola antes que ceder a este mandato social de que un poco parasitando a las mujeres también, ¿no? Recuéstate, encuentra marido y ya vas a tener de qué vivir, ¿no? Y dice, las mujeres están así por la idiosincrasia, por la sociedad, porque les preocupa mucho el qué dirán y también porque quieren y no hacen un esfuerzo, ¿no? Entonces, alienta a que las mujeres busquen trabajo. Para ella la solución es el trabajo. Sostiene en su ensayo que el desarrollo económico puede dar más oportunidades, pero todavía no lo está viendo así, porque dice que las mujeres, a comparación de los hombres, tienen menos preparación y por lo tanto ocupan cargos más bajos, ¿no? Entonces al final terminan, digamos, incluso accediendo al empleo, pero luego casándose, no terminan de salir de esa cuestión. Para ella no solamente lo económico es la solución, también es lo ideológico, porque hay que cambiar los discursos vigentes en la sociedad, los estereotipos. Y bueno, cambiar también esa falta de solidaridad pues entre mujeres, porque dice, hay un dicho que no es huanca, pero que lo refleja certeramente. Mujeres juntas, solo difuntas.
Entonces, las mismas mujeres son parte de esta cultura huanca antimujer, porque ella fabrica un concepto, cultura huanca antimujer. Y es también una idea que está presente en una poeta de su tiempo y también de su entorno, que es Flor de María Ayala, que en 1988 publica un poemario que es Mujer de Sudamérica. Tiene estos versos, ¿no?, relativos también a la marca de género. Apenas mi vida anidaba en su carne, cuando los pájaros de mal agüero le dijeron, será mujer, ¿no? O sea, apenas llegas a nacer y eres mujer, hay una etiqueta social, ¿no? Esta es una idea butleriana, una matriz social de discurso que te va a llenar ese cuerpo de un significado determinado. Y es a lo que Lucía todo el tiempo, digamos, resiste, forcejea constantemente con ese entorno social. Luego llega la poesía. 10 años después escribe este libro, ¿no?, ya desde otro ser, ¿no?, una persona más solitaria, también más desengañada del entorno donde hay determinadas quejas. Ella, por ejemplo, habla en la página 63 de Huancayo. Hay una claustrofobia acá provinciana del Perú, que lamentablemente es también esta claustrofobia que dura hasta estos tiempos y que tiene su raíz en el centralismo y la falta de desarrollo económico del interior del país, ¿no? Entonces dice, Huancayo, Huancayo, qué pobre eres. Lucía reconoce el hastío y dice, ¿así será la muerte? No, esto es hastío, aburrimiento. Huancayo, Huancayo, qué pobre eres, qué solo y aburrido hasta volverme gris, hasta enarenarme de polvo tardío y reseco, de amarillos periódicos viejos volando por pistas desiertas, de borrachos baratos escupiendo su embriaguez en las esquinas, de humo de pollos a la brasa y familias tomando su Inca Kola dominical. El sentimiento de rechazo también lo describe en algún momento, ¿no? Todo ese contexto local hace que se despierten en su interior sus barras bravas y sus pandilleros. Luego la mirada se cierne sobre ella, una mirada de rechazo, cuando se refiere, por ejemplo, en uno de los poemas a las tiendas que tienen como propietarios los chinos, ¿no?, las bodegas, y dice, cuando era chiquita y todo estaba bien, los chinos, los dueños de las tiendas, me miraban como posible cliente. Hoy se ríen de mí, compre lo que compre. Y luego el sentimiento de rechazo la hace escribir, algo que también nos ha dicho en su diario, tal como lo hemos visto en el video, ¿no? Vengo de la ciudad del horror, la vergüenza y la falta de amor. Y aquí es tan bello, tan calmo, tan vivificante, pero a veces no acepto ser aceptada. Y bueno, ¿qué importa? Dice, si muero y ahí todo termina. ¿Qué importa si muero y simplemente traspaso el umbral? Llego al lugar donde soy bienvenida, porque ese es mi anhelo, ser bienvenida. En ella también he detectado la metáfora de la luz, ¿no? La luz en un momento, aparte que hay otra también muy fuerte que es la oposición, digamos, desierto, sed de un lado, y el agua que va a ser dada por el otro, ¿no? Esa sed es permanente en ella, ¿no? Pero también es gracias a la luz que ella de alguna manera continúa, así sea sola en el mundo, ¿no? Hay una fuerte también idea de hacia dónde se va. Hay una preocupación por qué, a dónde, qué es lo que voy a llegar a ser, ¿no? ¿Cuál es el destino si no querer ser uno mismo? Dice. No sabemos dónde mirar para empezar a saber lo que podemos llegar a ser. Es una angustia existencial, ¿no? Debo ser fuerte y aún temiendo proseguir, porque cuando la fortaleza impulsa, el miedo a través del arrojo se convierte en valentía. Y se dice a sí misma, no digo que debas medir tus pasos con aquellos gigantes que caminan por ahí, te podrías frustrar. Tampoco con aquellos niños te podrías sentir ridícula.
mídelos con aquella que mora en ti. Ella sabe, siempre sabe la justa medida. Escúchala y no huyas. Y luego, en referencia a la luz, como les decía, ¿no? La luz crece en tu interior, no temas. Ese día llegará y te abrirá los brazos como una vieja amiga alegre por tu presencia. No temas. El temor es existencial, ¿no? El temor tan grande de ver la luz, aquella que ciega la primera vez que deslumbra. Huye, huye, pero no tendrás a dónde. Ahora ni la más negra oscuridad, ni el peor de los silencios te esconderán. Entonces, hay una búsqueda de qué ser en el mundo, ¿no? Que es una angustia muy fuerte, que al mismo tiempo, digamos, ella está consciente de que la puede liquidar en cualquier momento, ¿no? Y la soledad, que al final es la que la va a coger, ¿no? Hay unos versos tremendos en que habla de la soledad, y con esto voy cerrando, y se refiere a la soledad como la única compañera, ¿no? Soledad, creo que tú y yo nos conocemos. Hemos estado juntas en las malas y en las otras también. No me asustas ya, ni cuando no vaya a comer, ni cuando haya para comer más que pan duro y agua fría. Tú siempre estarás a mi lado. Por ahora serás pequeña, y cuando debas crecer y ser como te amo, para mirar juntas el cielo y soñar con las estrellas, ahí sí, sé inmensa, borra a todos, quédate tú, el cielo y yo y nadie más. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la editorial Peso Pluma, a Paloma, especialmente a Alejandra, porque sin ellas no estaríamos hoy aquí celebrando este libro tan bien hecho y tan necesario para conocer, como bien ha dicho Violeta, los otros lados de la poesía peruana, aquellos que están lejanos del canon y de lo institucionalizado. Conocí a Lucía Ocampo y a su poesía de casualidad, mientras avanzaba en una investigación para un libro sobre el movimiento Hora Cero, que en 1970 había trastornado la vida cultural limeña con el contundente manifiesto Palabras Urgentes, rubricado por sus fundadores, Jorge Pimentel y Juan Ramírez Ruiz. Indagando, escarbando en esa historia, di con ella, con su azarosa existencia, con su mirada tan particular. Había leído su nombre en algunos manuales y libros sobre poesía peruana, apenas mencionada junto a otros poetas de esa generación que habían sido poco difundidos y olvidados. No aparecía en las antologías y su poesía resultaba de difícil acceso, pues solo unos pocos poemas aparecieron en revistas de corto tiraje y editadas fuera de Lima. Fue así como una buena amiga, Maite Mujica, una amiga común, me contó que conocía a la hija de Lucía, que era su compañera de trabajo y que me la podía presentar. De ese modo me encontré con Alejandra, quien tuvo la gentileza de brindarme una entrevista donde me informó a fondo de los avatares experimentados por su madre. Una historia que puede transformarse fácilmente en una novela, que ella me relató a ratos serena y a ratos emocionada. Gracias a su ayuda y a su sensibilidad para narrarme esas vicisitudes, pude completar un capítulo entero para el libro acerca de Hora Cero en el que estaba enfilado. Y vaya que lo merece. Es sin duda una de las personalidades más interesantes y singulares de dicha agrupación, y me atrevería a decir de la poesía surgida en los años 70 en el Perú. Supe así de Lucía Ocampo Abasolo, nacida el 2 de marzo de 1957 en Huancayo y fallecida el 1 de octubre del 2001 dentro de su casa en Magdalena del Mar en circunstancias no aclaradas. Ocampo vivió hasta su primera juventud en Huancayo, una de las principales urbes de la Sierra Central, y al mismo tiempo una comunidad compacta dominada por el patriarcado más conservador y tradicionalista. Pero ella, desde el comienzo, fue un espíritu libre, no se dejó amilanar por esa circunstancia
y apenas pudo abandonó el domicilio familiar para alquilar una habitación y seguir así sus propias reglas. Contar esto ahora no sorprende a los más jóvenes, pero en aquellos años una joven que elegía ese camino solía ser estigmatizada, condenada al prejuicio y la habladuría. Ella se mostró siempre impermeable a la opinión ajena al momento de elegir los derroteros de su vida. Sabemos que ingresó a la Universidad Nacional del Centro, donde sus intereses literarios, que cultivaba desde la infancia, encontraron un fértil pasto para desarrollarse. De ese modo se convirtió en integrante de Hora Cero Centro, filial del rupturista Movimiento Hora Cero. Los horaceranos huancas fueron más allá de sus pares capitalinos en temas de inclusión por género y sumaron a sus filas 3 mujeres que gozaron de activo protagonismo en el grupo: Rosa Íñigo, Flor de María Ayala y la misma Lucía, que por ese entonces asumió el seudónimo de Nauca. Los testimonios no dejan duda de su actuación en el movimiento. A diferencia de la primera etapa de este, donde las mujeres eran casi una presencia nominal, un adorno a la hora de firmar manifiestos, en esta ocasión Lucía y sus compañeras se encargaron de la organización de recitales, lecturas, publicaciones y mantuvieron influencia en las decisiones del grupo. Debe ser la primera vez que en la historia de la literatura peruana esto ocurría. En tal sentido, Lucía es también una pionera. Sabemos también que Lucía terminó la carrera de antropología en la universidad y obtuvo su licenciatura con una minuciosa tesis que le demandó varios años, dado su talante perfeccionista. Alejandra decía que era la tesis más larga de la historia, porque su madre nunca la terminaba. Ocampo se volcó a la fotografía, que durante bastante tiempo significará su principal pasión, aunque nunca hizo oídos sordos al llamado de la poesía. La siguió cultivando por temporadas, casi de manera clandestina. Su única publicación orgánica en vida es el ensayo Un mundo de tristeza, que ganó un concurso organizado por Desco en 1991. Un trabajo que recopila canciones, dichos populares y testimonios que dan voz a las mujeres de su Huancayo natal y que habría que recuperar muy pronto. Ahí Paloma tiene otro encargo. En la literatura peruana existe la tendencia a transformar a algunos poetas en casos. Suelen ser autores poco conocidos, de obra inédita o escasamente publicada, que han tenido usualmente una vida compleja y dramática. Entonces se reproduce esa inclinación a fijarnos más en su biografía que en los poemas, que siempre son lo más importante. Eso le ocurrió hasta cierto punto a Guillermo Chirinos Cunio, a María Emilia Cornejo o a tantos otros. Este libro es el mejor antídoto para proteger a Lucía Ocampo de su condición de caso y resguardarla como lo que en verdad es, una poeta con una voz y discurso intransferibles. Desde su título, Todo significa sed transparenta los rasgos esenciales de la andadura personal de Lucía Ocampo. Su permanencia entre nosotros estuvo signada por una insaciable vocación por la vida. Quiso experimentar todas sus posibilidades y lograr la armonía en medio de una realidad donde el error y la oscuridad siempre están al acecho. Asimismo, aflora en estos textos una constante sensación de incompletitud que no puede apaciguarse, salvo por la promesa improbable de la trascendencia que solo se encuentra en un mundo otro. En algunos poemas hay optimismo por la materialización de ese escenario, que resulta a la vez una mirada optimista ante la alternativa de la muerte. Esta se dio a Lucía durante años postreros, o al menos eso podemos inferir por los indicios biográficos que conservamos de ella. Existen distintos ejemplos de esa necesidad para sentirse completa a través de la búsqueda de una finitud que integra el cuerpo mortal con su destino. Solo entonces hallaremos el ansiado equilibrio que nuestra tosca condición no permite. Esa entrega al ultraterreno no suele ser conciliatoria. En otras composiciones, dicho traspaso exhibe un relente cruel o sumamente amargo. No obstante, Lucía insiste en que tal opción es preferible a resignarse a esta condición dolorosa y contradictoria, cuyo conflicto solo ubica el alivio en el tedio. Leamos este fragmento para comprobarlo. ¿Cómo pelean en mi interior mis barras bravas y mis pandilleros? A veces quisiera condensar nuestros más perversos sentimientos en un deseo permanente de embriaguez total, de peligroso extravío.
descender, sentir asco, cólera, rabia, furia, gritar, dar alaridos, salir corriendo y no parar hasta diluirte. ¿Así será la muerte? No, esto es hastío, aburrimiento. Kelly Walsh, al tratar acerca del sentido metafísico de Rilke y Virginia Woolf, habló de la poética modernista de la insuficiencia. Según Walsh, esta se distingue por la encrucijada de situarse infinitamente abierta a la muerte y al mismo tiempo enfatizar el deseo de recuperación y de alcanzar una presencia plena basada en la trascendencia. En tal dilema se apuntala la obra de Lucía Ocampo. De ese choque emerge la vibración desasosegada que recorre su poesía. No debería sorprendernos el carácter incompleto y desigual de este libro. También en ello emula la historia y la circunstancia de su autora, quien pese a todo creía que después de tanto dolor había una meta primordial que era imperativo perseguir. Cito: «Debo ser fuerte y aún temiendo proseguir, porque cuando la fortaleza impulsa el miedo a través del arrojo se convierte en valentía, y entonces eres». Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos y Violeta. Yo creo que han puesto muy bien la mirada sobre dos aspectos fundamentales de lo que hemos encontrado en Peso Pluma en la obra de Lucía, ¿no? Y por un lado está esa conciencia de su entorno, esa conciencia de su tiempo y de las dinámicas de poder, digamos, y de autoridad, ¿no? En las cuales ella se colocaba siempre al margen, en una mujer que hablaba o que tenía reclamas feministas cuando el paradigma cultural de su tiempo no lo abrazaba aún. También hemos observado en tu texto, José Carlos, esa sensibilidad exacerbada, ¿no? Y creo que ambos aspectos, tanto el contexto en el que ella escribe como la personalidad y la vivencia íntima desde la que escribe, son ambos visibles en este poemario, el único que dejó cerrado, y aunque es cierto que es una obra inconclusa y es vibrante en esa poética de lo inconcluso precisamente, esto es algo que nos fascinó en el equipo editorial y que quisimos rescatar en una edición que deje ver ese contexto y esa cuestión dejada a medias. La edición que presentamos de Todo significa sed es una edición genética, a medio camino entre lo documental y lo crítico. Esto significa que nosotros quisimos mostrarle también a los lectores, nos pareció que en el manuscrito de Lucía había una oportunidad extraordinaria de mostrar también a los lectores cómo se negocia la versión final de una voz, de un texto, de un poemario, en un tándem, que en este caso es una escritora joven de provincias y un editor ya maduro, posicionado, ¿no? con un capital simbólico que por supuesto ella carecía en ese entonces. Y el documento facsimilar, esto es, ustedes pueden ver allí las correcciones de Tulio también. Ella nunca las llegó a ver, lo cual es también un dato interesante. Es un documento muy sensible. Ustedes van a encontrar una caligrafía sumamente cuidada, incluso unos márgenes que ella hace como en relieve para mantener los renglones firmes. Se nota que es un panecillo que está dejando en el horno, ¿no? Y es bastante conmovedor que no haya podido ver su producto final. Y a nosotros como editores nos pareció interesantísimo ver, por un lado, por ejemplo, ese cuidado en el manuscrito que le entrega a Tulio y al mismo tiempo el tormento que se trasluce del texto en sí. Hay allí una tensión dramática brutal y creo que atraviesa toda la obra de Lucía. Tanto los diarios como la novela inconclusa están cargadas de esta profunda contradicción que no es excepcional de los artistas de vocación, ¿no? que vuelcan en la escritura, en este caso, y en el arte en general, su deseo de vivir directamente. Y en el caso de Lucía se ve clarísimo
tanto su vena autodestructiva y también esa hiperconciencia del contexto tan difícil, tan conservador, tan machista, y al mismo tiempo la escritura como esta tabla de salvataje, y tiene versos muy luminosos, tiene versos que muestran esa tensión dramática, y creo que es un poemario sumamente conmovedor para cualquier lector, ¿no? Creo que logra dar en ese nervio de casi universal, de esa poesía que te salva un poco, que te conecta, que te dice ciertas verdades, ¿no? Que de otra forma son difíciles de comunicar. Y las comunica, como habrán escuchado en algunos versos que han leído José Carlos y Violeta, de una manera desenfadada, coloquial, muy íntima, aunque en otras ocasiones también atormentada e incluso nihilista, ¿no? A nosotros nos da mucho gusto sumar este libro a nuestro catálogo, inaugurar así un trabajo de investigación que también empezó José Carlos y que vamos a intentar continuar gracias a la generosidad y el valor y el momento vital de Alejandra también, que hoy pone a nuestra disposición toda esta obra que sin duda es conmovedora, es sensible y nada, a mí me alegra muchísimo estar aquí con esta sala llena de lectores, de familiares y de amigos que conocieron, algunos que no conocimos a Lucía, pero que ciertamente nos acercamos de manera muy íntima a ella gracias a su literatura, porque es una literatura desnuda, honesta y de momentos desgarradora. Y hay pocas autoras, pocos autores en general y pocas autoras así, porque es una posición muy delicada y que suele mantenerse al margen o en los circuitos underground y no llegan como a canonizarse, ¿no? Como a estar oficialmente en el movimiento Hora Cero, oficialmente en las páginas de la literatura peruana contemporánea. Y creo que hoy se rompe ese hechizo y tener esta presentación aquí en la Feria del Libro, pues es una celebración, la verdad. Yo quiero agradecerle a Violeta Barrientos por su lectura tan atenta y sensible, a José Carlos también por ser parte de este rescate, a Alejandra por toda la generosidad, a Carlos Vela y Teo Pinzás por hacer esto posible, y a todo el equipo de Peso Pluma, y la verdad es que bueno, el book trailer también quedó estupendo y es obra de Daniel Farfán. No sé si se me queda gente fuera, pero quería dejar sobre la mesa que esto es un trabajo en equipo, con mucho detalle y mucho cuidado, ¿no? Y esperamos que lo disfruten y que se lo lleven a casa, que aquí tenemos una edición estupenda, que además gracias a que ha recibido el apoyo del Ministerio, y eso también es excepcional, ellos vieron la pertinencia de recuperar esta obra, pues creo que tiene un precio bastante asequible y está muy bien. O sea, es que es una edición muy bonita, la verdad, muy cuidada. Así que muchísimas gracias. No sé si, creo que tenemos 5 minutos. Si el público, a mí me encantaría extenderle el micro al público, si hay preguntas, comentarios, celebraciones, saludos, no sé. Si no, pues, qué curioso, justo ahora acaba la música. Justo ahora que podría ser patrio, un momento patrio. Pues entonces creo que quedamos por concluida la presentación, esta mesa. Muchísimas gracias por su asistencia. No, es a ti. Salió muy bien, muy bien. Déjame tomar una foto a eso. Estimados participantes, de esta manera finalizamos el evento. Agradecemos a nuestros invitados y a su interés en escuchar la charla. Invitamos a los presentes a participar en la siguiente mesa titulada La vida es un milagro de Vilma Orrego. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Oye, qué bueno verte, Fíjate.